grabando, me parece. Ahí estamos grabando. Y vamos a volver a revisitar algunas cosas que vimos en la clase anterior, pero hoy día voy a hacer el último tema que nos falta, que es la regla del hospital. Vamos a avanzar un poco rápido con esto y después nos vamos a devolver para cumplir con los contenidos del curso. Bien, entonces, partimos entonces con la regla del hospital. Voy a tomar como base el apunte eh, del curso en esta etapa. Aplicación de la derivada, ya vimos nosotros lo que era la optimización, vamos a ver lo que es regla del hospital y después nos vamos a devolver si nos queda algo de tiempo. ¿Ok? A ver, entonces, partamos con la regla del hospital. Bueno, aquí parte el capítulo, el apunte con la optimización. Ya habíamos visto con cierto detalle algunos problemas. Recuerden que en un problema de optimización uno tiene que asignar variables que representan magnitudes involucradas en el problema. Eh, ¿Qué más? Relación entre las variables, buscar varias relaciones entre las variables, tener claro la función que se debe optimizar. Si esa función depende de más de una variable, construir con alguna otra relación una función en una sola variable y encontrar el máximo o el mínimo que se está indicando. Bueno, los dos problemas que se están planteando aquí son problemas directos. Aquí esencialmente no hay que hacer lo que acabo de comentar porque ya no nos dan la función. Dicen que esta función Q, la función Q está dada por la variable M mide algo, la función Q mide algo, que es producción, M es la cantidad de personas, entonces se quiere maximizar Q, eso es lo que está diciendo. Es un polinomio de grado 4. Entonces, el cálculo es directo acá. Y el cálculo es directo de maximizar o optimizar la función. Se calcula la primera derivada, es igual a cero. Se encuentran los puntos críticos, que es 0 o más menos 20. Y la cantidad que se descarta es menos 20, porque aquí cobra sentido lo que mide m, que es una cantidad positiva. Y de aquí entonces se indica que tiene que haber un máximo. El máximo se postula que es 20 y se corrobora en este caso con el criterio de la segunda derivada. Bastante fácil acá. 20 personas son las que se buscan. Este es un problema directo, el modelo está. En el siguiente problema el modelo también está, que es n, es una fórmula de la variable t. T es una variable que se mide entre 0 y 9. Ojo acá, hay un intervalo cerrado. Hay un resultado que indica que si tienes un intervalo cerrado y acotado, entonces una función continua alcanza su mayor y menor imagen. Bueno, esta función siempre tiene su mayor o menor imagen en ese intervalo cerrado y acotado. La función n está dada por esta expresión, t mide años acá, y el resultado es cantidad de ancianos en miles. ¿Para qué valor de t se maximiza la cantidad de personas? Nuevamente, uno deriva la función y obtiene al derivar los puntos críticos igualando a cero. Y aquí hay dos puntos críticos, ambas están en el intervalo. Recuerden que el dominio de definición de la función del modelo es importante. Con los criterios de la primera y de la segunda derivada se concluye que en 4 se alcanza el máximo. Ahí está, la segunda derivada es positiva, es negativa ahí. Y el máximo es el que se está indicando ahí. Recuerde que una cosa es el valor donde se alcanza el máximo y otro es el valor máximo, que es la imagen, ¿ok? Que es 160 sobre 3. Te igual 4. Ya, estamos repasando rápidamente este apunte a la luz de lo que ya comentamos en la clase pasada. Y fíjate que aquí hay un problema interesante, ya es un problema de modelación.
Aquí tenemos que construir una función. Dice que cuál es el área, la mayor área del rectángulo que se puede inscribir dentro de esa parábola. Y con uno de los lados el eje horizontal. Es un problema clásico. En los apuntes ahí está la misma, en los ejercicios está la misma idea, pero con una circunferencia. Tenemos la parábola G, las dimensiones del rectángulo que se pueden inscribir entre la gráfica y el eje horizontal. Entonces la clave aquí es, naturalmente, establecer variables que midan la información. Y aquí las variables son los vértices. Eh, son los vértices de los vértices del rectángulo. Aquí tengo, este es el rectángulo, estos son los vértices del rectángulo. Entonces uno dice, consideremos x, y, donde x es la variable horizontal y la variable vertical para hacer el cálculo. Este es un punto x, y. Aquí se está asumiendo que la variable x e y se puede pensar positiva, e y en la imagen, y, y por el tipo de rectángulo hay cierta, digámoslo, simetría, por lo tanto, para x moviéndose entre 0 y este valor, menos x se mueve entre menos este valor y 0, y la longitud del rectángulo es 2x acá, y con ese x encontrar él, y bueno, el detalle está a continuación, dice, bueno, vamos a determinar la altura en términos de la variable, vamos a encontrar la funcionaria con esa información, y de aquí para acá, la funcionaria es una función en una sola variable y se hace el cálculo. Entonces aquí el problema estándar es, bueno, aquí tenemos la parábola, uno dice escoja el x ahí, la mitad del rectángulo, y con ese x, fíjate, sea x esa longitud. ¿Cuál es la altura? Bueno, la altura, como queremos que el vértice como que le queremos que el rectángulo esté inscrito en la parábola, la coordenada ahí tiene que ser la imagen por la parábola, que es 48 menos x cuadrado. Así que tengo las dimensiones del rectángulo. Aquí lo que se va a considerar es, ya que x es la cantidad positiva, las dimensiones del rectángulo tienen esa base y esa altura. Eso es lo que está indicando acá. Esa base y esa altura. Entonces logró expresar el área del rectángulo descrito anteriormente en términos del lado, que es la longitud por la altura, donde g de x es esto. Ya, lo que está faltando, que el cálculo anterior es, bueno, ¿cuál es la variación del x? La variación del x es entre 0 y el valor donde es 0. Bueno, y el valor donde 0 es entre 4 raíz de 3 y menos 4 raíz de 3. Por las consideraciones del problema, la variación de x es en ese intervalo. O sea, la altura varía entre 0 y 4 raíz de 3 abierto. Así que la funcionaria, que es la que está indicando acá, tiene esa variación. Eso sí, muy importante, como lo comentamos en clase, porque hay que distinguir entre el dominio natural de la fórmula, que es el conjunto más grande donde la fórmula tiene sentido, y el dominio contextualizado, digámoslo así, el dominio donde tiene sentido en el contexto del problema por la condición de las variables. La variable está midiendo algo. Entonces, en este caso, la funcionaria, la que se está indicando ahí, está la funcionaria. Y entonces, bueno, estamos en la parte B, C. Fíjate que de acuerdo con esta lista, la parte A y la parte B involucra la construcción de la función a optimizar y los puntos C y D son el cálculo directo. Bueno, el cálculo directo dice acá,
La función área está definido en un intervalo en cuestión y esa es la función que vamos a optimizar. Ya, bueno, calculamos la primera derivada. Ahí está, c igual a cero la primera derivada. Se encuentra el valor 4. 4 debería ser el valor buscado. Y uno corrobora esta información. Bueno, puedes corroborarlo estudiando el signo de la primera derivada, pero el signo de la primera derivada, bueno, hay que el signo de esa. Pero como la función es un polinomio, podemos volver a derivar y calcular la derivada, el criterio de la segunda derivada. Ahí está el criterio de la segunda derivada y uno corrobora que es un máximo local que resulta ser máximo global para la función, porque la función es continua en el intervalo cerrado y los valores en 4 y en 0 y 4 raíz de 3 es 0. Aquí estamos usando el hecho de que en el intervalo cerrado hay un máximo, un punto de máximo y de mínimo, un intervalo cerrado y acotado. Bueno, bien, si nos queda tiempo, tanto hoy día como mañana vamos a volver a revisitar este tema. Me interesa ahora discutir el último tópico en esta parte, que es la regla del L'Hopital. ¿Ok? Bueno, regla del L'Hopital, como lo indica, estoy siguiendo el apunte, está bastante bien establecido el apunte, que es el siguiente, lo siguiente dice, regla del L'Hopital, si tenemos, quiero calcular este límite, cuando x tiende a algún número de un cociente, en el sentido más general posible, tú quieres calcular el límite de un cociente, cuando x tiende al valor a, donde a puede ser un número, podemos permitir que sea un número, o a puede ser infinito, o a puede ser menos infinito. Podemos extenderla, más adelante está la extensión. Queremos calcular el límite de ese cociente, y la regla del L'Hopital dice que analicemos el primer caso. Suponga que quieres calcular el límite de una función. Dice que si el numerador y el denominador tienen límite cero, o el numerador y el denominador tienen límite infinito, ¿sí? O sea, el límite de la forma cero sobre cero o infinito sobre infinito, analizando el límite de arriba y de abajo, entonces el teorema afirma lo siguiente. Esencialmente dice que calcular el límite original pasa por calcular el límite de la fracción que construye con las derivadas. Es eso lo que está diciendo el teorema, directamente. El cálculo del límite pasa por calcular el límite con las derivadas. Observa que este límite va en el contexto más general, es decir, en el contexto más general. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que podemos considerar el cálculo calculando derivando arriba y abajo. Esto es importante. Recuerda que este límite es lo mismo esencialmente a este límite. Ahora presta atención acá. Aquí lo que estamos diciendo es que estás formando una fracción cuyo numerador es el que estoy escribiendo y cuyo denominador es el que se está escribiendo. No estamos derivando un cociente, que es una cosa completamente distinta. Se está formando una fracción y se está calculando. Esa es la regla del L'Hopital. ¿Ok? La demostración requiere hacer bastantes conocimientos de algunos resultados más profundos del cálculo diferencial, así que la vamos a omitir. Entonces, ¿cómo uno prueba que efectivamente aplica bien la regla del L'Hopital? Con un límite conocido. Este límite
es conocido por todos. Este es un límite básico trigonométrico. Sabemos que el límite vale 1. Hay un esquema de demostración que involucra el teorema del sándwich del emparedado para concluir que ese límite vale 1, un argumento geométrico. Y ahora vamos a probarlo por la regla del L'Hopital. El numerador y el denominador tienen el límite 0. Entonces, fíjate que el límite del cociente de derivadas es 1, así que el límite que se está buscando es 1. ¿Ok? Entonces, se puede aplicar más de una vez este resultado. Veamos acá. eh, Calcular el límite de esta expresión. Tangente de ese argumento partido por tangente de ese argumento. Recuerde que el tangente no está definido en pi medios, así que los límites del numerador y el denominador son infinitos. Uno puede precisar el signo, si es más o menos infinito, en este caso es menos infinito porque nos estamos acercando a cero, ¿ok? Así que el límite es menos infinito. Aplicamos la regla del L'Hopital, se deriva el numerador, se deriva el denominador, y en este caso, fíjate que el cálculo de la diferencial de la derivada es esta. Esta última igualdad es por álgebra. Uno tiene que hacer un poco de álgebra y volver a ver el límite. Ahora el límite se transforma algo de la forma 0/0. Coseno de pi medio es 0, así que queda 0/0. Y entonces el cálculo uno lo aplica nuevamente, acá, límite del numerador ahí, límite del denominador. Se puede aplicar la regla del L'Hopital. Aquí lo que se está derivando, observe que lo que está derivando es esencialmente es esta función, la derivada de esa expresión que esto es 2 veces coseno de x por la derivada de el coseno que es menos seno. Eso está, en realidad, ahora no es x en este caso, es el argumento que aparece ahí. eh, en uno de los límites, entonces hay que derivar lo que está dentro, regla de la cadena. La regla de la cadena la estamos aplicando aquí derechamente, por eso que hay un 5 además, o sea, en alguna parte hay 10. Ahí está el cálculo, es 10. Está la derivada. Y, y entonces después de hacer los cálculos llegamos a esto. Aquí viene una cosa bien interesante. Ojo acá, es imperceptible. Fíjate que si tú evalúas en cero, te da en pi medios, perdón, en cero te da 0/0 de nuevo. Aquí eh, nos da 0/0. Acá. Y entonces podemos calcular de nuevo. Aquí lo que se está haciendo, en este caso particular, para pasar de esta identidad a esa otra, es usar esta expresión. Está usando esta identidad, el seno del ángulo doble, es 2 veces seno de teta coseno de teta. Por lo tanto, la expresión cambia a esa. Esa es la expresión que queda. Déjenme borrar aquí. Esa es la expresión que queda. Eso es lo que está ocurriendo. Así que aquí está viendo, chequeando si ese es 0/0, 0/0 de nuevo. Y puede aplicar L'Hopital nuevamente. Aplica L'Hopital una tercera vez. Ahí ya
verifica la hipótesis del resultado, así que calcula la derivada. Fíjate que este último límite ya es sencillo porque si evalúas en cero te da que el coseno de 5pi y el coseno de pi que no son cero. Entonces llegamos a que el límite es ese, así que el límite de la tangente es un quinto. Bueno, aquí se pueden hacer algunas observaciones. Fíjate que este paso, el que está acá, eh, también se puede ahorrar si uno observa, aplica la regla del producto de límites. Bueno, vamos a usar esa idea un poco más adelante. Aquí hay una observación que permite escribir menos si uno tiene presente lo que está haciendo. Fíjate que acá en los cálculos anteriores, y está bien hecho, es bastante riguroso porque dice, comprueba que las funciones involucradas son derivables y se aplica, se deriva arriba, se deriva abajo, se muestra que el límite existe y por lo tanto se iguala. Así que aquí uno puede hacer cálculo bastante más directo. Se suele omitir la verificación de la derivabilidad porque, bueno, porque es más o menos evidente cuando uno tiene cuando es visible con las funciones con las que está trabajando. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Aquí lo que uno acostumbra es chequear si reemplazamos en uno en esa fracción, la indeterminación es de esta forma. Así que derechamente pasa de esta expresión a ese. Generalmente uno le pone un símbolo acá, alguna marca que indica que está calculando usando la regla, el límite es 1. El comentario que viene a continuación es bastante directo. Dice que uno tiene que chequear que en la indeterminación está presente para usar el hospital. La indeterminación está presente porque si eso no ocurre, eh, el límite no es... no funciona la regla. Entonces aquí viene, por ejemplo, vamos a calcular el límite de esta expresión y si uno aplica directamente la regla del L'Hopital, de acuerdo con el límite de la izquierda, se calcula de esa manera. Este límite es menos infinito, de acuerdo con esa expresión. En realidad el límite de ese cociente no es una forma indeterminada. El límite vale cero porque el denominador tiene límite 2. Así que el límite es cero. Uno tiene que chequear primero, ¿ah? Antes de hacer los cálculos con la regla del L'Hopital. Uno tiene que comprobar que está en la indeterminación. Ya, entonces vamos a hacer algunos cálculos con la regla del L'Hopital aquí. Eh, Vamos a hacer algunos cálculos sencillos, a ver. Antes de ver todos los otros casos posibles, entonces vamos a calcular. Mira, voy a calcular este negro. Entonces, parte uno. Entonces, calcular usando L'Hopital. Vamos a calcular usando la regla del L'Hopital. Uno, el límite cuando la variable tiende a 2. A ver, hagamos un cálculo que lo sabemos hacer de la manera antigua, o digamos usándola solamente la teoría de límites. 2 menos raíz de 3x menos 2 partido por, veamos acá, x cuadrado menos 4. ¿Cómo haríamos este límite de la manera clásica? Bueno, lo que haríamos sería racionalizar el numerador y factorizar el denominador, porque es una suma por diferencia. Y de ahí sale el cálculo. Bueno, pero lo que vamos a hacer aquí de esto es, bueno, voy a colocar acá. Entonces, esto es 0/0. Entonces, de acuerdo con la regla del L'Hopital, entonces uno dice esto es igual, usando la regla del L'Hopital. Solamente vamos a escribir una vez las derivadas y para los próximos ejercicios vamos a
calcular ya la derivada. 3 medios, 3x menos 2, prima, x cuadrado menos 4, prima. Ahí estamos usando el L'Hopital, vamos a hacer el álgebra. Límite cuando x tiende a 2 de derivada del numerador. A ver, derivada del numerador, anotemos que en este color estamos derivando esta parte. No, no, no sé de dónde salió esto. Una de grosor aquí. Estoy derivando esta parte. Estamos derivando esto. 3x menos 2. ¿Qué color es este? Uh, Vamos a derivar esta parte. Ahí sí, este prefiero este que es SB. Voy a derivar esta expresión, prima. Esto es, bajamos el exponente, le restamos 1, menos un medio, por la derivada de lo que está dentro es 3. Esa es la derivada del numerador. Bueno, entonces eso es lo que vamos a considerar aquí. Entonces acá nos queda el numerador, nos queda 3 medios de 3x menos 2 elevado a 3 elevado a un medio, menos un medio, por 3. Pero hay un detalle, estamos derivando el cociente, estoy derivando el numerador y el numerador entonces es la derivada de lo de arriba, entonces hay un signo negativo. Ahí está, ese signo menos viene de la derivada de la diferencia, partido por derivada del denominador que es 2x. Bueno, veamos cuánto da. Estamos reemplazando en 2. Fíjate que si reemplazamos en 2 nos está dividiendo por cero, así que el cálculo del límite es el que se está indicando aquí. Entonces aquí sería menos 9 cuartos, ¿cierto? Menos 9 cuartos, perdón, 9, estamos evaluando en 2. A ver, hagamos bien el álgebra acá. Aquí sería menos 9 menos 9 medios por, eso está elevado a menos un medio, menos 4 3 por 2, 6 menos 2 4 elevado a menos un medio, entonces voy a colocar un medio aquí, ahí, ¿sí? Y eso está multiplicado por 4 por un cuarto, 4. Entonces esto sería menos 9 sobre 16, ¿no? Sería el valor del límite. Se nos ocupa la regla del L'Hopital acá. Este límite, por supuesto, que se puede calcular de manera independiente. Ahí hagamos otro cálculo. Déjenme buscar por aquí algún problema interesante. Logaritmo, veamos acá. A ver, calculemos el límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende al valor 0 de el logaritmo del coseno de ax partido por el logaritmo del coseno de bx, donde a y b son distintos de 0. Calculemos el límite de esa fracción. ¿Cómo nos queda acá? A ver, entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Fíjate que si evaluamos en 0, entonces decimos logaritmo de coseno de 0 es 1, logaritmo de 1 es 0, es del tipo, es del tipo 0 sobre 0. Así que vamos a calcular el límite usando la regla del L'Hopital. Ya voy a usar la regla del L'Hopital directamente acá.
L'Hopital. Vamos a calcular el límite del numerador. Hagamos el cálculo directo del límite del numerador. X tiende a cero. De 1 sobre coseno de AX por la derivada del coseno, que sería menos seno de AX por la derivada de lo que está dentro, por A. Y aquí está el denominador. Estamos haciendo el cálculo literal. Después vamos a hacer un poco de álgebra. 1 sobre el coseno de BX por menos seno de BX por B. Hagamos un poco de álgebra acá. Límite cuando X tiende a cero. Hay varias formas de trabajar. Lo primero que podríamos hacer acá sería, bueno, se cancela los signos negativos. Aquí quedaría A partido por B o A sobre B por seno sobre coseno. Podríamos colocar tangente aquí. AX, tangente de BX. Evaluamos en X igual cero, cero sobre cero, nuevamente. Así que vamos a usar la orbital para hacer el cálculo. Esto es igual a L'Hopital de nuevo. Vamos a colocar límite cuando X tiende a cero de A sobre B. Estamos derivando tangente secante cuadrado por la derivada de lo que está dentro. Y aquí lo vamos a hacer así, secante cuadrado. Secante 1 sobre coseno y cuando X es cero el límite es uno, así que el cálculo ahora es A sobre B cuadrado por uno, que es el límite de esa fracción. A sobre B cuadrado. Ahí está el valor del límite, usando L'Hopital. Son ejemplos bastante directos de cálculo. Lo interesante es que esta regla, que la única que necesitamos es, se puede aplicar en contextos un poco más generales, que son los que van a comentarse a continuación. Miren, otro tipo de aplicaciones en las cuales usamos la regla del L'Hopital. Otro tipo de indeterminaciones. Cero por infinito, que es la más importante, la que viene a continuación. Cero por infinito. Y esta, que es cero por infinito, eh, es llevada a cero sobre cero o a infinito sobre infinito mediante un artificio algebraico. Y hay otras formas indeterminadas que se están mencionando acá, que es cero elevado a cero, infinito elevado a cero, uno elevado a infinito, que pueden ser llevadas mediante un artificio algebraico a esta. Y la forma que puede ser llevada a una fracción. Por lo tanto, antes de hacer algún cálculo, se puede hacer una, un artificio para hacer el cálculo que estamos indicando acá. A ver, aquí hay un ejemplo bastante sencillo, que es de la forma, si nosotros reemplazamos infinito, te queda uno elevado a infinito. Esta es la forma que se está considerando aquí. Bueno, eh, ¿cómo vamos a usar? Aquí dice, vamos a calcular primero el límite del logaritmo de la expresión. Y fíjate que vamos a calcular el límite del logaritmo. Dice, bueno, el límite del logaritmo es, usando la propiedad del logaritmo, este exponente fuera de la expresión logaritmo.
y esa se reescribe de la manera que se está indicando acá. Aquí hay varias cosas que hay que hacer un comentario. Fíjate. Entonces, la última expresión es de esta forma y aplica L'Hopital. Claro, aplicar L'Hopital a la expresión que está ahí, que es esa fracción. Lo aplica más de una vez el límite y llega a que es uno. Y después el límite del logaritmo es igual al logaritmo del límite y llega a que el límite vale e. Ese límite vale e. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí vuelvo a repetir el mismo razonamiento. Vamos a hacer un comentario acá. ¿Qué es lo que hace esencialmente cuando quisiera calcular un límite de esta forma? Lo que está haciendo, si quisiera calcular un límite de lo que estamos indicando acá, de una función elevado a función, como en el ejemplo anterior, fíjate que este límite es de la forma cero elevado a cero. Lo que está haciendo es forzar que esta indeterminación, las indeterminaciones que se está considerando acá son esta, esta y esta. ¿Ok? Esas tres. F y G son tales que los límites dan lo que indica la base y indica el exponente. En cualquiera de los casos, lo que está detrás para calcular ese límite, el por qué calcula un logaritmo previo, fíjate que acá también calcula un logaritmo, es una idea bastante directa y la podemos dejar escrita acá, que es forzar que esa expresión sea un cociente. Esencialmente lo que está haciendo es esta propiedad. La expresión a elevado a b se puede escribir como la exponencial del logaritmo de a elevado a b. A y b son tales que a elevado a b es un número, una potencia positiva. Y entonces esto se puede escribir como e elevado a b por el logaritmo de a. Entonces, independiente de cuál sea la indeterminación que estamos considerando, para A y B correspondiente, la indeterminación que estoy señalando acá se transforma en una indeterminación que es un producto de la forma cero por infinito, o infinito por cero, no importa tanto aquí, ¿ah? Cero por infinito. Esta que está acá propiamente no está, no, no está catalogada como L'Hopital, pero en realidad lo que uno hace es un artificio para el cálculo de algo así. Y el artificio lo voy a copiar acá al lado, también es sencillo. Dice que si hay que transformar un producto como una fracción. El directo, el artificio es este. Si tengo un producto, voy a cambiar la letra, porque podría un alfabeta, un P mayúscula, Q mayúscula. Dice P por Q. P por Q puede ser escrita como P partido por, no, quiero que se vea la fracción, P partido por uno sobre Q o P partido por P por Q, que se escriba como Q sobre uno sobre P. Y eso es exactamente lo que está haciendo acá arriba. Si ustedes se fijan bien, en esta parte, acá, uno tiene una expresión, un límite de esta forma. Voy a destacarlo para que se entienda. Si nosotros hacemos el seguimiento del tipo de indeterminación que va quedando, tenemos la siguiente estructura.
El límite que quiero calcular es de la forma 1 elevado a infinito como indeterminación. Acá el límite de la forma infinito por cero y x y esta fracción se está reescribiendo de esta manera. Así, logaritmo partido por, con lo cual te queda una indeterminación de esa forma. Es decir, la forma cero por infinito se está llevando a una fracción que tiene la indeterminación cero sobre cero o infinito sobre infinito. Y se aplica el L'Hopital en esta forma. Entonces se está aplicando el L'Hopital a esta expresión. Eso es lo que está haciendo ahí, en el cálculo. Y después, ¿cómo se devuelve para concluir? Bueno, usa la continuidad. Nosotros podemos usarla en este caso. El límite original es lo mismo que e elevado a este límite. Ahí estamos usando la continuidad para calcular. ¿Ok? Ese es el cálculo que aparece ahí. ¿Eh? Otro ejemplo, a ver, x elevado a x. A ver, esencialmente lo podemos hacerlo en el contexto lo que comentamos anteriormente. Podríamos escribirlo así. Este límite que quiero calcular de x elevado a x es lo mismo que el límite cuando x tiende a cero más de elevado al logaritmo de x elevado a x, y esto es igual al límite cuando x tiende a cero de e elevado a x por el logaritmo de x. Entonces, el artificio que uno hace es lo que está comentado arriba, por continuidad. Esto es igual, uno dice a e elevado al límite, cuando x tiende a cero más, de x por el logaritmo de x. ¿Eso qué significa? Que va a calcular el límite de esta expresión y el resultado lo va a exponenciar por el valor del límite, es la exponencial de ese número. Entonces, este es el límite que está calculando. Podemos marcarlo con rojo aquí. Acá está el límite. Ahora, ¿cómo calcula ese límite? Lo voy a reescribir acá porque el cálculo está hecho. Esto se puede reescribir, como lo hemos indicado acá, como una fracción. Hay dos maneras de escribir como una fracción. Aquí escoge la conveniente. Límite cuando x tiende a cero más de logaritmo partido por uno sobre x. Si se fijan bien, al escribirlo de esa manera, lo que se tiene es una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Eso es lo que está indicando. Aquí está la indeterminación entonces. Aquí está usando L'Hopital. Acá está. Este es el límite. Ahora usa L'Hopital. L'Hopital. De hecho, técnicamente menos infinito partido por ciertamente, porque el logaritmo de arriba es negativo. Aplica L'Hopital escrito de esa manera y que el límite es cero. Así que el valor del límite de esta expresión, x elevado a x, es la exponencial elevado al valor del límite, que es cero. O sea, el valor del límite es uno. Esa función tiene límite finito cuando x tiende a cero. Ahí está el límite. ¿Ok? Ese es el límite que se está considerando. Bien, y eso es esa es la manera de abordar el problema. O sea, una reescritura conveniente de la indeterminación. ¿Ok? Bueno, aquí hay algunos ejercicios. Vamos a hacer un par de ejercicios de esto. A ver, hagamos problemas más con exponente. Problema número 3 aquí. 3.
Vamos a calcular límite con esta expresión. A ver, algún límite que sea sencillo. A ver, vamos a calcular el límite cuando x tiende a dónde. A 1, 2 menos x elevado a tangente de pi x sobre 2. Cuando nosotros evaluamos en 1, nos queda el de la base 1 y el exponente infinito es de esa forma. Entonces vamos a hacer el cálculo usando la regla del L'Hopital. A ver, veamos cómo quedaría acá. Entonces, esto, antes de usar L'Hopital, uno dice, tiene que reescribe. ¿Cómo vamos a reescribir? Este límite es igual a la e elevado al límite, ¿correcto? De x tiende a 1 el logaritmo de esta expresión. Fíjate que aquí podemos escribir ya directamente así, por el logaritmo de 2 menos x. Vamos a calcular el límite de esta expresión. Aquí hay varias posibilidades de calcular. Entonces ahora, vamos viendo, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 de tangente de pi medios x por logaritmo de 2x. Este límite de la forma, a ver, esto te da logaritmo de 1, 0 por infinito. Esa es la indeterminación que hay. Así que, ¿cómo calculamos este límite? Bueno, a ver, lo que dijimos en la clase, lo que dijimos hace poco era fijarse acá. Vamos a hacer esto. Aquí está. ¿Qué es lo que conviene? Escribirlo de la manera que se está indicando aquí o escribirlo de la manera que se está indicando acá. Recuerda que después hay que calcular derivadas. Así que acá lo que podemos hacer es esto. Después vamos a explicar una manera bastante más corta de hacer el cálculo. eh, que es, a ver, escribámoslo así, límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de 2 menos x partido por 1 partido por la tangente de pi medios x. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 1, 1 sobre tangente es cotangente, así que lo podemos escribir de esta manera, partido por cotan de pi medios x. De cualquier manera, en este caso queda la indeterminación 0 sobre 0. Cotangente de pi medios es 0. Y aquí podemos usar L'Hopital en esta parte. Podemos hacer uso del L'Hopital en esta parte. Veamos acá. Entonces esto quedaría igual. L'Hopital, límite cuando x tiende a 1 de... Vamos a calcular ya las derivadas. Derivada del numerador es 1 partido por 2 menos x por menos 1 está multiplicado por, dividido todo por la derivada del denominador. Bueno, pero la derivada del denominador, pues escribámoslo con este color, la derivada de la cotangente, uff, qué horripilante esto, recordémoslo acá,
Aquí está el verde ya. La derivada que está involucrada acá es esta, derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado. Esa es la derivada que está involucrada. Entonces aquí nos queda la derivada del denominador sería menos cosecante cuadrado. Cosecante cuadrado de la expresión pi sobre 2 por la derivada de lo que está dentro. Perdón, pi sobre 2x. Pi sobre 2x por la derivada de lo que está dentro, que es pi sobre 2. Poco de álgebra, esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de 2 sobre pi por, por 1 partido por 2 menos x y en el denominador cosecante cuadrado, pero cosecante es el recíproco del seno, así que queda por seno cuadrado de pi medios x, si nos queda el límite. Y cuando evaluamos en 1, el seno de pi medios es 1, así que este límite vale 2 sobre pi. Entonces uno dice así, el límite en cuestión, cuando x tiende a 1, de 2 menos x elevado a tangente de pi medios x es igual a e elevado al límite, que es el que se está indicando ahí, así que el valor del límite es ese. ¿Ok? Ahí tenemos entonces el valor del límite. Bueno, entonces uno tiene que hacer la primera conversión, transformar la potencia en un producto, y ese producto es en una fracción. Es eso lo que lo que se está considerando acá. ¿Ok? Ya, a ver, veamos aquí. em, ¿Qué más nos tenía que contar? A ver, ese es el cálculo. Bueno, aquí está el set de ejercicios. Algunos de estos ya los planteamos en clase. Ahí calculemos algunos de los límites acá. A ver, em, vamos a calcular algunos de los límites usando la regla del L'Hopital. Veamos acá. Em, a ver, el problema uno, 2, pi medios. El C es muy parecido al que hicimos, logaritmo. A ver, veamos el problema número H. Hagamos el L primero, coseno de X. Fíjate, el problema L no se puede usar el L'Hopital porque no tiene ninguna forma indeterminada. ¿Cuál es la razón? El límite cuando X tiende a más infinito del coseno de X, este límite no existe. No es que sea infinito, es que el límite no existe en el sentido que no se acerca a ningún valor en particular. ¿Y eso por qué? Bueno, que significa que el límite exista cuando X, recuerde que cuando X se va a infinito, es decir, X toma todos los valores de la recta, se está moviendo a la derecha pasando por cada uno de los números y aumentando sin control, pasando por cada uno de los valores de manera continua.
Entonces, lo que está ocurriendo es que si X toma algunos valores precisos, por ejemplo, toma el valor pi medios más 2 npi con n natural, cuando n aumenta, x aumenta, es decir, x se va a infinito, el coseno de x es 1, porque es el coseno de pi medios más 2 npi y es 1 para todo valor de n. En cambio, si x toma el valor eh, pi, perdón, no, sorry, coseno es cero, perdón, ¿verdad? Este coseno es cero, un error, este coseno, el coseno de esto es coseno de pi medios y este es cero, vale cero, para todo natural. Propiedades de las funciones trigonométricas, la periodicidad. En cambio, si x toma este valor, cambiemos por pi más 2 npi. Entonces ocurre que el coseno de este número, que crece cuando n crece, es igual al coseno de pi más 2 npi, y este límite es menos coseno de pi, que es menos 1. Entonces, para una colección grande de números, el coseno es cero, y para otra colección grande de números que crece también, el coseno es menos 1. Por lo tanto, no puede ocurrir esto, que exista como límite, es decir, que el coseno se acerca a algún número, porque hemos dicho que el límite es único, es un único valor, y aquí ahí está acercándose para a dos valores distintos, ni tampoco puede ocurrir que el límite, cuando x tienda a más infinito, del coseno de x sea más infinito, por ejemplo, porque eso significa que la variable crece indiscriminadamente, y aquí vemos que la variable no crece, sino que se estaciona en algunos valores. Por lo tanto, no hay límite en el contexto que estamos planteando aquí. Así que este límite no puede calcularse por L'Hopital. Es un problema bien interesante saber cómo se puede calcular, pero no por la regla del L'Hopital. Entonces, fíjate que el enunciado dice, si no puede aplicar, explique por qué. No puede aplicar la regla, y la razón es que no es una forma indeterminada en el contexto que se está indicando ahí. A ver, tratemos el problema número h. A ver, vamos a hacer el problema número h. El límite x partido por x menos 1. A ver, como para ir cerrando el problema número h. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 de x sobre x menos 1 menos 1 sobre el logaritmo de x. Fijarse que acá ocurre, si uno evalúa directamente, lo siguiente: cuando x evalúa en 1, estamos pensando, esto va a dar infinito técnicamente, y esto también va a dar infinito, ¿ok? Así que lo que tenemos es algo que se puede escribir de esa forma: infinito sobre infinito, o infinito menos infinito. A veces a este le llaman una indeterminación, que es restar dos infinitos. Fijarse que acá estamos restando, y el infinito en el contexto con el mismo signo, es decir, estamos haciendo técnicamente, hay indeterminación cuando estamos haciendo esto formalmente, ¿ah? Ahí, ¿sí?
o estamos restando 2, o al menos infinito, le estoy restando este también, ¿ok? Se tiene esa indeterminación. Acá hay una indeterminación de ese tipo, uno tendría que precisar el signo de este. Recuerda que logaritmo de 1 es 0, ¿ok? Y dependiendo de cómo nos estemos acercando, como límite lateral, van a dar signos más y menos infinitos. Se están restando dos infinitos del mismo tipo, si pudiéramos decirlo así, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno procede en general? Eh, la idea acá es simplemente transformar esta diferencia en una fracción. O sea, lo que uno tiene que hacer es eh, sumar las fracciones. Entonces, ¿cómo nos queda aquí? Pues, estamos haciendo la suma, ¿sí? Simplemente estamos haciendo este límite cuando x tiende a 1 de x logaritmo de x menos x menos 1 partido por x menos 1 por logaritmo de x. Hemos hecho el álgebra. X logaritmo de x menos partido. Ahora si aplicamos, reemplazamos en 1, en el numerador nos va a dar 0 y en el denominador nos va a dar 0. Y entonces es a esta expresión la que vamos a aplicar el L'Hopital. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a usar la regla del L'Hopital en este contexto. Entonces, digamos acá, entonces por L'Hopital, si usamos L'Hopital aquí, nos queda límite cuando x tiende a 1 de la derivada del numerador. Vamos a hacer el cálculo directo de la derivada del numerador. Aquí tengo que calcular la derivada de un producto. Este término aporta derivada 1, así que vamos a derivar el producto, que es lo mismo que aparece abajo. Entonces acá nos va a quedar logaritmo de x más 1 menos 1 partido por la derivada del denominador sería logaritmo de x más x menos 1 partido por x. O sea, esto es igual al límite cuando x tiende a 0, x tiende a 1 de logaritmo de x partido por logaritmo de x más x menos 1 partido por x. A ver, ¿cómo nos queda acá? Este problema se pone más interesante, a ver. También nos queda 0 sobre 0, sí, pues esto queda 0 y el denominador aporta 0. A ver, entonces hagamos un poco de álgebra acá, nuevamente, como nos queda aquí, veamos. Esto es igual al logaritmo de, al límite, cuando x tiende a 0, a x tiende a 1, de, a ver, x logaritmo de x, hicimos el álgebra en el denominador, aquí queda x logaritmo de x más x menos 1. Reemplazando en 1, el numerador es 0, el denominador es 0. Y aquí apliquemos L'Hopital. L'Hopital nos queda el límite cuando x tiende a 1 de la derivada del numerador, nos queda logaritmo de x más 1 partido por
logaritmo de x más 1 más 1. Ya nos queda límite cuando x tiende al valor 1 del logaritmo de x más 1 versus el logaritmo de x más 2. Más 2, ¿correcto? Y entonces llegamos con el cálculo acá. eh, ¿A qué llegamos? Logaritmo de x más 2. Entonces, cuando reemplazamos en 1, el límite nos da un medio, que es el valor del límite. Así que el límite es un medio. ¿Ok? Usando el álgebra. Entonces, la estrategia es, generalmente, es hacer la operatoria y dejarlo en términos de una sola fracción. Ese es el cálculo. Bien. A ver, entonces ese es el problema H. Fíjese que aquí hay problemas bastante directos de cálculo. ¿Ah? El problema G, el no se puede. Este límite sabemos que vale un medio, por lo que nosotros sabemos antes. Es un problema bastante de cálculo directo. A ver, veamos un problema más. A ver, hagamos otro cálculo. Calculamos problema 4. Cerremos con un problema de... A ver, veamos acá. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer un cálculo. Ah, es el mismo, exactamente el mismo problema que vimos ahí. Bueno, calculemos el límite cuando x tiende. Ah, hagamos este problema. Cuando x se va a infinito, para cerrar, de x cubo menos 2 elevado a 1 partido por logaritmo. Este es x elevado a más infinito. Ahí, vamos a calcular el límite cuando x se va a más infinito. Colocar acá, tiende a más infinito. Entonces, esto nos queda de la forma, la base es infinito. Y cuando x se va al infinito, el logaritmo se va a infinito y el recíproco tiende a cero. Es de esa forma, es indeterminado. Entonces, bueno, el cálculo del límite es, veamos acá, este límite es igual a, a la exponencial elevado a 1, perdón, al límite, vamos aquí, límite cuando x se va a infinito, de 1 sobre el logaritmo de x por el logaritmo de x cubo menos 2. Entonces uno dice que esto es igual. Acá nos damos cuenta que hay una fracción efectivamente, así que queda igual a la exponencial del límite cuando x tiende a infinito de el logaritmo de x cubo menos 2 versus logaritmo de x. Ok. Ya, entonces uno dice ahora este límite cuando x tiende al infinito, que es de la forma infinito sobre infinito, logaritmo de x cubo menos 2 versus logaritmo de x es igual por L'Hopital al límite cuando x se va a infinito
Derivando el numerador, 1 sobre x cubo menos 2 por la derivada de esa expresión, que es 3x cuadrado, versus 1 partido por x. Hagamos toda la álgebra. Límite cuando x tiende a cero, a más infinito, perdón, si hacemos toda la álgebra, nos queda 3x, 3x cuadrado, 3x cubo, perdón, partido por x cubo menos 2. Aquí se viene una situación bien interesante, porque nosotros sabemos que, bueno, este límite que está acá, el límite original, este es infinito sobre infinito, y este también es infinito sobre infinito. Pero hay una diferencia interesante acá. Este límite ya sabemos que vale 3. El valor de ese límite es 3. Porque nosotros manejamos algo de límite. La teoría que hemos visto en clase, podemos concluir rápidamente que este es un polinomio que tiene grado 3 y el denominador es un polinomio que tiene grado 3. Así que ese límite es un límite de una función racional y el valor del límite es 3 sobre 1. 1 es el producto, es el coeficiente que acompaña al grado, al polinomio del denominador, ¿sí? El coeficiente que acompaña la mayor potencia, así que el límite es 3 sobre 1 es 3. Eso ya no, con esa información ya podemos concluir dividiendo. Em, pero si nosotros quisiéramos usar L'Hopital, vamos a tener que hacer un poco más de cálculo, ¿ok? Ese límite ya sabemos que vale 3, así que podemos ya darnos cuenta que... Pero entonces, si se usa L'Hopital, y yo digo que esta parte ya no es necesaria si tenemos ese otro conocimiento, pero bueno, entonces nos queda nuevamente límite L'Hopital, nos queda límite cuando x tiende a más infinito, derivada del numerador, 9x cuadrado, derivada del denominador, 3x cuadrado, ese es el límite cuando x tiende a más infinito, de 3 es 3. ¿Ok? Entonces así, ojo acá, hemos terminado el problema, no, entonces así el límite que estamos estudiando de x cubo menos 2 elevado a 1 sobre el logaritmo de x es e elevado al valor del límite que es 3. Ese es el valor del límite. ¿Ok? Bien, ya. Bueno, en la sesión dejémoslo hasta aquí. En la sesión de mañana vamos a volver a estudiar la parte de gráfica y de problemas de optimización, que son, me parece, los contenidos que se van a considerar en la evaluación. ¿Ok? Eso. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, dejémoslo hasta acá entonces. Stop.